Bueno, sí, desde que nacemos comenzamos a envejecer prácticamente, pero es un momento donde la gente a veces lo toma con mucho miedo, con mucho temor y hasta hay que decirlo, hasta con mucha ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo envejecer? ¿De qué manera? Nos acompaña aquí en el estudio Alan Loría, quien es especialista en envejecimiento social y está aquí con nosotros en Llegó la Hora. Muy buenas tardes y bienvenido. Pablo, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Gracias por aceptar más No, bien, con gusto. y sé que será la primera de muchas, ¿verdad? Pura vida. Para entender el envejecimiento, ¿de qué se trata esto? Porque es un proceso fisiológico, es un proceso mental, es un proceso espiritual, conlleva una preparación, ahorita estábamos hablando de la preparación, pero ¿cómo podemos entender y digerir lo que es el envejecimiento? El envejecimiento como tal, vos lo decís muy bien, es un proceso que, bueno, hay varias teorías, la que a mí más me gusta es entender que es desde que nace hasta que se muere. Entonces uno está envejeciendo desde el primer día que nace. Entonces te podría decir perfectamente que una persona de 15 años tiene, verlo así, o 15 años de vida apenas, o tiene 15 años de estar envejeciendo. Lo que pasa es que en nuestras sociedades, en nuestra cultura, decir que una persona con 20 años está envejeciendo es mal visto, porque inclusive la gente hay rechazo. Pero si entendemos lo más pronto posible que es un proceso que está, que va a seguir y que es sumamente natural y sobre todo individual, nos va a permitir asimilarlo y quererlo más rápido. Me gusta la palabra proceso porque no es retroceso, No, como es... muchos lo ven, ¿verdad? Quizá correcto. pierdo mis capacidades y mis físicas, ¿verdad? Me hago un poco dependiente ya cuando voy a la mayoría de edad, o estar a los 80, 85 años, pero ¿qué habilidades también puedes encontrar vos que se desarrollan en esa etapa de adultez? Como van pasando los años y entendemos otra vez que es todo un proceso para llegar a la vejez. Recordate que la vejez es una etapa, al igual que la niñez, la adultez. Entonces, la gente lo que pasa es que la gente dice, envejecimiento igual vejez. Eso no es cierto, porque el envejecimiento es el proceso, la vejez es la etapa. ¿Todos envejecemos? Sí. Ahora, no todos vamos a llegar a la vejez. En Costa Rica puede ser que sí, por la esperanza de vida tan alta, pero más bien el envejecimiento bien manejado es la antesala de una excelente vejez. Y me decías ahora una cifra que, bueno, va a ser altísima en unos 25 años, ¿verdad? Un cuarto de siglo, que va a ser un 20% de personas adultas mayores. ¿Y cómo está preparándose el país? Yo sé que en otros países del mundo hay más avance o hay más retroceso, pero en Costa Rica puntualmente, ¿qué has podido encontrar? En Costa Rica, a nivel de legislación, está la ley 7935, la ley de protección al adulto mayor, la cual sí, pues cubre bastante a la población adulta mayor. Sin embargo, seguimos poniendo el foco en la vejez como parte. Pero si nosotros no empezamos a educar a la sociedad, a los jóvenes, sobre envejecimiento y cuál es el proceso y lo bueno que es envejecer, vamos a seguir cargando los paradigmas negativos hacia la vejez. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Que no se ha hecho lamentablemente, más allá de celebrar, como digo yo siempre, el día del tito o la tita, y listo, es empezar a educar sobre envejecimiento en escuelas, en colegios. Costa Rica le falta mucho en temas de envejecimiento en la práctica. En la teoría, porque para eso somos buenísimos, tenemos toda la legislación y toda la teoría bien puesta, pero la práctica, la ejecución, por ejemplo, en las empresas, Pablo, es increíble cómo todavía se sigue dando la discriminación por edad, de forma solapada, de forma callada. El edadismo se llama la discriminación. Edadismo se llama discriminación por edad. Y se sigue dando en los procesos de contratación, selección. Mire, yo ocupo a alguien de menos de 30 años, pero no se dice porque es prohibido por ley, pero se sigue dando. Entonces, esa reeducación, ese romper el paradigma, porque además, como hablábamos ahora, Pablo, si vamos a hacer un pueblo, vamos a hacer un país de personas adultas mayores, de talento senior, de más de 50 años, en muy poco tiempo, pues lo natural es que nosotros como sociedad empecemos a ver que la vida como un todo no se acaba a los 40 o los 50, sino que más bien ahí viene una etapa productiva muy alta. Hay un escritor que me gusta leer que dice que tenemos juventudes acumuladas, ¿verdad? Y ya lo decías, las etapas van cambiando y es justamente lo que quería preguntarte. A mí me da risa algo, me da un poco de gracia que a uno de niño lo educan para respetar al adulto mayor y eso me parece increíble, me parece excepcional y tolerarlos. Pero vieras que a mí me ha costado ver a una sociedad que integre al adulto mayor, que es muy diferente a que yo respete y que le dé campo a una adulta mayor en un bus, a que yo integre a un adulto mayor en una conversación, que me quede escuchándolo, que me quede conversando con él, que aprenda de él. Entonces, ¿cómo podemos integrar a los adultos mayores, no solo de nuestra familia, sino a nivel de sociedad, pues en nuestra vida? La palabra, vamos a ver, se llama persona adulta mayor. Hay un acrónimo que se llama PAM. Entonces yo siempre trato de explicarlo así. La persona adulta mayor, primero que nada, es persona. Después es adulto y por último es mayor. No al revés. Si yo sigo poniendo a la persona de primero y a la persona adulta de primero en una conversación, ya ahí mismo se va a generar el respeto de escucharlo.
No por ser una persona mayor o de 50, 60, 40 años, yo voy a decir, este no sabe nada, es que mi tata, usted siempre lo mismo, es que mi tata, sino es entender la realidad de donde él creció, la realidad, cómo creció, a dónde está en ese momento de vida y a dónde estoy yo. Y buscar puntos de encuentro, que ahí hablamos del respeto. Porque bien dices, o sea, respeto al adulto mayor, pero ¿cómo lo integro? Escuchándolo. ¿Cómo lo integro? Entendiendo que yo sé mucho de tecnología, por ejemplo, celulares, pero perfectamente mi papá o mi abuelo saben mucho de otras materias, otros trabajos un poco más manuales, que eventualmente yo lo voy a poder ocupar, entender. Sí, claro. Ayer te comentaba que estaba en un cumpleaños de un amigo que también, bueno, es muy querido por mí, por muchos, por muchas personas, por vos también, sí. Don Marcelo Castro. Don Marcelo. Él es periodista y está cumpliendo 65 años. Y en su speech del cumpleaños, él decía un mensaje muy bonito, ¿verdad? Y se refería a su vida como un aprendizaje, pero como también tantos maestros que le han enseñado a él. Pero lo que me llamó la atención es que don Marcelo y muchas otras personas tienen diseñado este proceso del envejecimiento, claro, alineado con su calidad de vida, con la calidad de vida que quieren lograr, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo diseñar? Ojo, desde mis 29 años, y lo vemos muy lejano, pero no es tan así, no, ¿verdad? No la vida así. A veces así se va. Así. Creo que entre más rápido uno se haga consciente de que está envejeciendo y que eso está bien, más rápido va a hacer los cambios y los ajustes para poder llegar a una vejez bien. ¿Y cómo creer que está bien? Porque ese es el paradigma. Pensamos que está mal envejecer. Exacto. ¿Por qué? Porque nos han vendido que envejecer es perder, pero envejecer también es ganar. Ganar experiencia, ganar tolerancia, empatía, manejo emocional. Claro, las personas, entre más años tenemos, la mayoría, no todos, somos más pacientes, vemos las cosas con otra visión más calmado, que tal vez uno joven no lo hace. Entonces, si empezamos a ver la ganancia de envejecer, empezamos a enamorarnos del proceso de envejecer. Pero lamentablemente dejamos o solo vemos del envejecimiento la parte física, que las arrugas, que las canas, que temas de salud, temas de esto. Y eso nos ha hecho mucho daño porque estamos en una sociedad que está programada para hacerle tributo a la juventud. Juventud divino tesoro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a pensar? Que la juventud es una etapa muy buena, sí, pero es una etapa. Chao, ya pasó. Déjela ahí, disfrútela y disfrute su adultez y su adultez mayor. Desde la ganancia de cada etapa. Y no estar comparando etapas. El problema es que yo empiezo a comparar etapas. Y es natural, Pablo, o sea, el cuerpo del ser humano va a envejecer y el envejecimiento trae un deterioro normal, un desgaste normal. Yo puedo, siempre lo digo así, yo puedo ponerme las cremas antiarrugas que yo quiera, yo puedo teñirme el cabello, yo puedo hacer lo que yo quiera. Tomar las copitas de vino que dice el doctor, tomar el colágeno, hacer todo lo que usted quiera. Que el proceso va por dentro, el proceso siempre sigue. Uno, ¿qué es lo que pasa? Uno lo retarda, pero el proceso va. O sea, el proceso no es que se detiene. Y está bien que vaya, porque es el ciclo natural de la vida. El ser humano está genéticamente programado para vivir un máximo de 120 años. Quienes hizo la tarea, perfecto. Y quien genéticamente no tuvo algún asunto de camino, porque también hay un componente genético que no podemos obviar, ¿verdad? Hay temas en uno, por ejemplo, enfermedades hereditarias, tendencias a algunas cosas, que ahí van a estar en el camino. Un accidente, ¿verdad? Uno nunca sabe. Y lo más importante de esto, Pablo, porque ahora se habla mucho de longevidad. Claro. ¿Verdad? Que longevidad, las zonas azules y todo esto. Y está bien, pero la longevidad hay que tener un para qué, un sentido. Te voy a hacer la pregunta, se la hago a todos en casa. ¿Para qué vivir tantos años si no sé para qué voy a vivir? Por eso. Entonces es mejor ir poco a poco, proyectar una vida bien, 80, 90 años, pero a plenitud, y cuidándose desde los 20 a los 30, que no ya cuando tengo 60 decir, uy, ahora sí, ¿qué hago? Lamentablemente muchas veces tarde. Y a eso te iba a preguntar también cómo se está perfilando la persona adulta mayor en el 2024, porque pienso que es una persona adulta mayor diferente a hace algunas décadas, claro, ¿verdad? Me encanta pasar por el parque del barrio de mi casa y ver un grupo de adultos mayores haciendo tai chi a las 9:30 de la mañana, paseando perritos, jugando haciendo con sus sobrinos, haciendo yoga, zumba, todo eso. Escucha, y uno dice, ¿pero qué es? Rompieron el paradigma. Rompieron el paradigma. ¿Por qué? Porque este adulto mayor, o la señora, mi mamá, que en su momento decía, no, eso es de vagas. Ir a bailar en la mañana, eso es de mujer que no tiene nada que hacer. O el señor decía, no, eso no es de hombres. Rompieron el paradigma social de una generación anterior y la generación que probablemente nació en el 60, bueno, 50, ya se dio el permiso de romper ese paradigma. ¿Y eso está dentro del para qué? De eso está dentro del para qué. Ahora, mi generación, que yo soy de los años 70 o los años 80, va a romper el paradigma, por ejemplo, de entender que no soy productivo solo hasta que trabajo, sino que soy productivo a lo largo de toda mi vida. Y vas a ver muchos emprendedores y mucha gente que ahora se llama economía plateada,
trabajando y generando ingresos y productividad con 60, 70 años. Ya se está dando. Perfecto. Muchísimas gracias, Alan. Ya se nos fueron 10 minutos, rápido, así rapidísimo, voladísimo, pero Alan nos va a estar acompañando con muchísimos otros temas aquí en Llegó la Hora. Le agradecemos su compañía. Mucho gusto, Pablo. Pura vida. Nos vemos.